¿Falta algún compañero llegar? Vamos a ver proteínas. Entonces ya hemos visto pues que las proteínas están conformadas por aminoácidos. Son polímeros de aminoácidos mediante los enlaces peptídicos, y las proteínas por cada enlace peptídico han perdido una molécula de agua. De esa manera se generan las proteínas. ¿De dónde provienen estos aminoácidos? De nuestra dieta, ¿no? Entonces en nuestra dieta tenemos que proporcionar por lo menos los aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces son polipéptidos. ¿Qué significa poli? Constituidos por muchos residuos de aminoácidos, con unos 500 residuos de aminoácidos. Pocas proteínas contienen unos 2000 residuos de aminoácidos, ¿no? Entonces están alrededor pues, entre 500 y 2000 residuos. Dice, la masa molecular de las proteínas oscila entre 5000 y 300.000 tales. Yo le pregunto, ¿el agua cuánto pesa en términos de tal? ¿El agua cuánto? ¿Pueden pasar ahí? ¿Pueden pasar? Puede pasar. Abre la puerta. Entonces les preguntaba el agua cuánto pesa en términos de Dalton. Les dejé un ejercicio acerca de la gotita de agua, ¿verdad? Yo le preguntaba, una gota de agua, ¿cuántas moléculas de agua presenta si el gotero medicinal es 20 gotas, 1 mililitro? Creo que también le daba que la densidad del agua es 1 y todo eso, ¿verdad? Bueno, pensemos en el agua. Pensemos en el agua. Cuando yo tengo 18 gramos de agua, ¿qué cosa es? 18 mililitros. Ya, pero en términos de milimoles, nanomoles, 18 gramos, ¿cuántas milimoles, moles o kilomoles es? 18 mililitros. 18 miligramos. 18 milimoles. Una mol. ¿Cuántos valores hay? 18 gramos, ¿cuántas moles o milimoles es? 18 moles. ¿Así es? 18 gramos de peso moleculares son 18 moles. Tan graves, ¿ah? Tan graves. En bioquímica trabajamos bastante con términos de molaridad, en términos de concentración de gramos por ciento, miligramos por ciento. Por eso quiero finalizar esta clase y hablar algo de eso, ¿no? Y entonces lo dejamos para el final, ¿ya? Entonces, me hace recordar del término básico. De clasificación. Por su composición puede ser simple o conjugada. Simple, como la palabra lo dice, solo están conformados por aminoácidos. Conjugada, ¿no? Cuando están asociados con otra sustancia, ¿no? Puede estar asociada con carbohidratos, se conoce como glicoproteína. Están asociados con lípidos, tenemos la lipoproteína. Con el grupo E, hemoproteínas, como hemoglobina, flavina, flavoproteína. En las células, a nivel de la superficie de la célula, ahí están presentes algunas glicoproteínas. Muchas veces estas glicoproteínas sirven de señal, ¿no? Sirven de señal, ¿no? Sirven como receptor también, ¿no? ¿Dónde vamos a ver nosotros la lipoproteína? En el capítulo de lípidos, en el transporte de lípidos. Eso es lo que decía al principio de la clase, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se puedan transportar lípidos en un medio acuoso como en la sangre? A través de la lipoproteína.
La lipoproteína como que solubiliza los lípidos en ese medio acuoso. Lo que le da la lipoproteína es, ¿no?, algunos componentes le van a dar capacidad para que tengan afinidad con el lípido y con el medio acuoso, ¿no? Según su forma, estas pues son globulares, que son esféricas, o alargadas, que se conocen como fibrosas. Estas fibrosas a su vez son insolubles. Entonces, de las globulares, que son un tipo de esferas, tenemos la albúmina, las globulinas, glutelinas, prolaminas, protaminas. Nosotros conocemos bastante la albúmina del huevo, ¿no? También hay albúmina de la leche, ¿no? Estas son de formas esféricas. Las fibrosas, que son alargadas e insolubles, tenemos la elastina, tendones, tenemos tendones nosotros, tenemos cartílagos, la queratina en el cabello, piel, ¿no?, uñas, ¿no?, tenemos queratina también, ¿no? Esta queratina, bueno, en este caso tenemos en la seda, en las escamas, en las garras, y el colágeno, que forma parte del tejido conjuntivo, ¿no? Y dice muy importante el colágeno porque está presente en la prolina, bajo la forma de hidroxiprolina, pero para que se hidroxile necesita la vitamina C. Entonces, miren, nuestro organismo está formado gran parte por proteínas, ¿no?, desde las uñas de los pies hasta el cabello, ¿no? El cabello es alfa queratina. Ahora, esto es lo más importante, su función biológica, ¿no? Por su función biológica, las proteínas pueden ser catalíticas, ¿no? Catalítica viene de reacción, una reacción química de tipo enzimática. Entonces, todas las enzimas son proteínas con característica catalítica. Acelera una reacción química, ¿no? Nuestro organismo no está esperando para mañana que ocurra la reacción química, que sea al momento. Que sea al momento, ¿no? Una reacción química muchas veces puede aumentar su velocidad en 1.000.000 de veces, ¿no? Puede aumentar su velocidad en 1.000.000 de veces. Para que se den cuenta más o menos cuánto es 1.000.000 de veces. Supongamos que pudiéramos contar números 1, 2, 3, así por segundo, ¿no? Por segundo. Yo les digo, ¿cuándo terminamos de contar hasta el millón? Ya 1.000.000 de segundos, pero eso cuánto es en días. Saquen su cálculo. Saquen su cálculo, ¿no? ¿Cuántos días es contar 1.000.000? Así. Y eso es por segundo, que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Entonces les digo, las enzimas aceleran la reacción 1.000.000 de veces. Cuando ustedes hagan ese cálculo, ¿no?, contar hasta 1.000.000, se van a dar cuenta qué tan rápidas son las enzimas. Yo le mencioné hace poco, nomás uno se quema la manito, uno retira la mano, después reacciona, me estaba quemando. Cuando ya el cerebro ya respondió, ¿no? Oh. Entonces, la catalítica, las enzimas, transportadora, ¿no?, la hemoglobina. ¿Qué transporta la hemoglobina? Fierro. ¿Fierro más 2 o fierro más 3? ¿Qué transporta? 2. No transporta fierro, transporta gases. ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? Transporta gases. CO2, oxígeno, transportador. Que parte de su grupo N, este fierro, es otra cosa. De reserva tenemos la ovoalbúmina, la lactoalbúmina. Entonces, en nuestro suero, ¿no?, en sangre, tenemos la albúmina, ¿no? Y la albúmina muchas veces transporta sustancias que no se pueden transportar en ese medio acuoso, como transporta ácidos grasos, puede transportar algunos iones, ¿no? Entonces, la albúmina sirve para eso, para transportar también, ¿no? Ok. Otras que son contráctiles, como forman parte del músculo, como son la actina y la miosina. Yo les decía, desde que estamos pestañeando, no nos damos cuenta que lo hacemos uso, ¿no?, de estas proteínas. Entonces, para hacer cualquier movimiento, hace falta de las proteínas que están a nivel muscular. Desde que estamos pestañeando,
no nos damos cuenta que lo hacemos. Después tenemos las estructurales, ¿no? Como el colágeno y la queratina, forma el esqueleto. De defensa, ¿no? Las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Entonces, una persona pues está con una infección, aumenta sus anticuerpos como defensa, ¿no? Aumenta los anticuerpos como defensa, ¿no? Y como las enzimas son proteínas y uno le cuantifica proteína en sangre, aparentemente sus proteínas están elevadas. Pero esa elevación, gracias a que se ha generado un poquito más de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, no significa, que a mí este joven que tiene altos niveles de proteínas, pero en parte son por las inmunoglobulinas, que será pues por un tiempo hasta que mejore, ¿no? Después tenemos las que cumplen funciones hormonales, ¿no? Tenemos la insulina y el glucagón, ¿no? La insulina es una proteína que participa para el control de la glicemia, ¿no? Para el control de la glicemia. Desde ya deben recordar que la insulina, ¿no? Muy importante para regular la glicemia, y especialmente para qué tejidos, el tejido muscular, ¿no? Y el tejido adiposo, ¿no? Esos tejidos, ¿no? Tejido muscular es poquito en nuestro organismo, bastante, necesita también de glucosa, ¿no? El tejido adiposo también necesita de glucosa, ¿no? Ok, con el fin de que genere ATP estas células, ¿no? Genere ATP. Entonces, para que esta glucosa pueda ingresar a estos tejidos, ¿no? Debemos tener insulina en buena concentración. Por eso decimos que estos tejidos son dependientes de insulina, ¿no? Estos tejidos son dependientes de insulina. Necesitan de la insulina para que la glucosa ingrese a estos tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los diabéticos tipo 1? Sus niveles de insulina son muy bajos o no tienen insulina. Pero tienen que aplicarse constantemente la insulina con el fin de que su glucosa sea incorporado a estos tejidos. Mire, ¿cómo se lo organismo? En el caso de los diabéticos, como no le está llegando glucosa al tejido muscular, que es un tejido bastante amplio, le pide al cuerpo que coma más, ¿no? Cuando en su sangre está rico en glucosa. Entonces, por eso que el paciente tiene hambre, porque el músculo le está pidiendo, no tengo glucosa, ¿no? Entonces, una manera que come más, ¿no? Con el fin de que esté presente en sangre, que pueda ser transportado al músculo, pero aún así coma más, tampoco va a llegar porque no tiene insulina, ¿no? Entonces, la insulina es muy importante en nuestro organismo, y el glucagón tiene una acción contraria a la insulina. Por decir, cuando estamos en ayunas, estamos con hambre, ahora que va a llegar después de las 12, entonces, tenemos tejidos como el hígado que almacena glucógeno, ¿no? Que son polímeros de glucosa, ¿no? Entonces, el glucógeno es polímero de glucosa. Entonces, el hígado puede decir que es un tejido amigo. Amigo en el sentido de que su glucógeno se va a desdoblar en glucosa, va a llegar al torrente sanguíneo y va a ser repartido a los diferentes tejidos, especialmente el cerebro, ¿no? Entonces, el hígado es un tejido amigo que va a proporcionar su glucosa a los diferentes tejidos. Sin embargo, el tejido muscular, su glucógeno es para el glucógeno, es egoísta, ¿no? Es para él, ¿no? Para él, ¿no? Después tenemos algunas proteínas de función receptores, ¿no? Estas están a nivel de membranas, ¿no? A nivel de membranas, y actúan pues como guardianes, ¿no? Tú pasas, tú no pasas, ¿no? Actúan como guardianes, también pueden actuar como señales, ¿no? Para que ingrese la glucosa a estos tejidos, la insulina tiene que verse reconocido por una señal, ¿no? A nivel de la membrana del tejido muscular mediante estos receptores. Entonces, hay receptores para insulina, ¿no? Hay receptores para insulina, hay receptores para LDH. Entonces, de esa manera que van a ingresar, entonces, mediante los receptores, a veces puede estar bien en cuanto a insulina, estoy hablando del diabético, ¿no? Pueden estar bien en cuanto a insulina,
pero le falta el número de receptores. Esa es la puerta, es como decir la puerta para que ingrese la glucosa dentro de la célula, ¿no? Entonces le falta el número de receptores en algunos casos, en el caso del diabético. También es un tipo de Diabético, ¿no? Le falta receptores, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la estructura, ¿no?, de las proteínas. Nosotros, en cuanto a educación, hemos pasado por el kindergarten, después primaria, secundaria, academia, universidad. Ahí termina. Si no quieren, tienen posgrado, ¿no? Entonces son diferentes etapas de conocimiento y estudio, ¿verdad? Igualmente también acá, las proteínas tienen diferentes niveles, ¿no? Y cada vez en orden creciendo. Dice, cada proteína tiene una estructura espacial, va a decir, ¿no?, tridimensional, una forma única que se llama la estructura nativa, cuyo mantenimiento es indispensable para la función. Este mantenimiento, ¿no?, está implicado en si está en un pH apropiado o no. Entonces dice acá, los cambios en la estructura nativa son responsables para la disminución o pérdida de sus propiedades y función biológica. Los cambios en su estructura nativa, lo que yo le decía con respecto a las enzimas, ¿no? Si cambiamos el sitio activo por el efecto del pH, puede perder sus propiedades o su función biológica, ¿no? Entonces puede estar la enzima allí, ¿no?, pero por el pH esta enzima no actúa, la reacción no se lleva a cabo, ¿no?, y pierde la célula. Entonces es muy importante que se mantenga su estructura nativa, ¿no?, con el fin de que se dé sus propiedades y su función biológica. Acá dice que hay 4 niveles, ¿no?, para las proteínas, y en orden creciente de complejidad: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Son 4 niveles. Se entiende que la primaria es la más simple y la cuaternaria es el alto nivel. Acá tenemos una estructura cuaternaria. Acá vemos amarillo, amarillo. ¿Qué color es este? Mostaza, mostaza. Naranja, no importa. Entonces, esto de acá como si fuese un ovillo de lana que está enredado, ¿no? Un ovillo de lana, otro ovillo de lana, otro ovillo de lana, otro ovillo de lana. Entonces acá te indican que hay 4 cadenas polipeptídicas, ¿no? 4 cadenas polipeptídicas. Una de ellas es esta, ¿no? Esta es una cadena polipeptídica, se llama estructura terciaria. De aquí se separa una partecita. Se separa una partecita, ¿no?, como esta de acá. Y tenemos después una parte de esto, es estructura secundaria. Esto está repetido acá. Y tenemos estructura primaria. Esto realmente era una sola secuencia, ¿no? Pero así, una sola secuencia quizás no se podía ver, si uno se parece, ¿no? Y uno se parece. Entonces, la estructura primaria da lugar a la estructura secundaria terciaria, la terciaria la cuaternaria. Son los 4 niveles estructurales para las proteínas. Bueno, acá tenemos una enzima, ¿no?, una ribonucleasa nativa. Presenta sus puentes de sulfuros acá, ¿no? 4 puentes de sulfuros. Entonces, esa es su forma nativa. Presenta sus propiedades y todo, ¿no? ¿Qué ocurre en presencia de la urea u otro elemento como el beta-mercaptotanol? Se rompen los puentes disulfuros, ¿no? Se rompe sus puentes disulfuros, ¿no?, y ya se desnaturaliza. En los libros ustedes van a encontrar con la letra S, des o decan, ¿no? Denaturaliza o desnaturaliza. Ya pierde sus propiedades nativas, ¿no? Pierde sus propiedades. Bueno, acá está en la forma simple, ya simplemente, ¿no?, una secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, de esta forma ya está, digamos así. Ya está así. Estructura primaria define el orden de los aminoácidos, ¿no? O sea, cuenta qué aminoácido está primero, qué está segundo, ¿no? En la cadena polipeptídica, que forma la proteína, dice, refiere la secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, aminoácido número 1, tal, aminoácido número 2, tal, y también si hay o no los enlaces de sulfuros, ¿no? Si hay o no enlaces de sulfuros. Dice,
es la descripción completa de las conexiones o enlace covalente de una proteína. Así tenemos la insulina. Presenta dos cadenas, la cadena A y la cadena B. En la cadena A está conformada por 21 aminoácidos, en la cadena B por 30. En total, ¿cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51 aminoácidos. Presenta un enlace de sulfuro en la cadena A. Como es en la misma cadena, en la misma cadena A se llama intracadena. Y presenta dos enlaces de sulfuro entre las dos cadenas A y B. Cuando hace uso de dos cadenas diferentes, se llama intercadenas. Se llama intercadenas. Entonces, si el enlace de sulfuro se da en la misma cadena, es intracadena. Y si se da en cadenas diferentes, decimos intercadena. Ahí tenemos la insulina. La cadena A, la cadena B, 21 aminoácidos para la cadena A y 30 aminoácidos para la cadena B. Entonces sabemos qué aminoácidos están en diferentes posiciones. Esta es la insulina bovina. La insulina bovina. Ok. Antes a la persona le aplicaban insulina, las que eran diabéticas, pero la insulina de cerdo. Entonces, ¿cuántos chanchitos han tenido que morir para separarle la insulina y aplicarle al hombre que estaba con diabetes? Bueno, pero hemos tenido suerte, porque muchas veces cuando se hace un injerto a ciertas personas, el organismo a veces lo rechaza, ¿cierto? Lo rechaza. Entonces, tienen que ver bien que dos personas sean compatibles para que no ocurra el rechazo. Pero aún así, cuando son compatibles, también se da el caso del rechazo. Buena operación todo, pero con los días rechazó el órgano. Y eso ocurrió, en este caso también ha podido ocurrir con la insulina. Si hubiera sido así, es que el hombre no aceptaba la insulina del chanchito. Muchos de nosotros ya estamos ahí, porque quizás nuestros antepasados diabéticos hubieran fallecido. Entonces, es una suerte para el hombre que la insulina del cerdo haya sido aceptada como si fuese propio, como si fuese propio. La estructura de la insulina entre diferentes especies, hay variaciones entre algunos aminoácidos. Basta variar un aminoácido para que corresponda a otra especie. Entonces, la insulina tiene una secuencia de aminoácidos, con respecto a otra especie va a tener alguna pequeña diferencia. Pero esa pequeña diferencia puede ser de que el organismo no lo acepte. Lo bueno de ahora es que la insulina ya no se mata chanchitos para extraer la insulina en el páncreas del cerdo. Ahora sí, se sintetiza. Se sintetiza. Lo otro es que también ya no se están aplicando la insulina con una inyección más o menos a la altura del ombligo, sino ahora viene como a la forma de un spray. Bien, entonces, ¿para qué sirve la insulina? Para controlar los niveles de glicemia. Para controlar los niveles de glicemia. Un diabético, un tipo 1, se aplica insulina y su glucosa pasa al tejido muscular y tejido adiposo. Acá está el hombre, acá está el cerdito. Aquí es el aminoácido número 8, 9, 10 y 30. Cadena A y cadena B. Entonces, el hombre como el cerdo, el hombre son iguales, aquí está diferente. Entonces, un aminoácido hace la diferencia. Un aminoácido hace la diferencia. Entonces, por eso es que el hombre ha aceptado la insulina del cerdo como si fuese propio. Como si fuese propio. Con respecto al pollo, diferente. De hecho, si nos aplicamos insulina de pollo, el organismo no lo acepta. Mucha diferencia. Entonces, hay secuencias. Significa pues que los otros aminoácidos son iguales en todos. La diferencia está en estos aminoácidos. 8, 9, 10 y 30. Esa es la posición clave, por decirlo así. Estructura secundaria.
Entonces, la estructura primaria, en geometría nos enseñaban así, ¿no? ¿Qué es la línea? Una sucesión de puntos, ¿verdad? ¿Qué es el plano? Entonces, para hacer un plano necesitamos 3 líneas, como un triángulo, ¿cierto? 3 líneas que no sean paralelas, ¿no? Y formamos un triángulo, y ese triángulo nos da la idea de superficie, ¿verdad? Superficie. Y para generar el espacio necesitamos 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones, o podríamos decir el corte de 3 planos, ¿no? El corte de 3 planos, es por decir la pirámide, ¿no? La pirámide, las caritas de las pirámides, no contando la base, o contando la base. Ahí tenemos, por decir, varios planos, ¿no? Varios planos y forman un sólido, ¿verdad? Entonces vemos con la línea, formamos el plano, con los planos formamos los sólidos. Acá también. La estructura secundaria nos da la idea de un plano, una superficie. Dice, ese segundo nivel de organización de la cadena perspectiva tiene la apariencia de formar una superficie. Cuando hablamos de superficie estamos hablando de área o de un plano. Dice que gracias a los enlaces de hidrógeno se estabiliza la estructura. Vamos a ver si se estabiliza en las siguientes diapositivas. Entonces la estructura secundaria se clasifica en alfa hélice o beta hoja plegada. Alfa hélice o beta hoja plegada. La alfa hélice se parece a un resorte, ¿no? La alfa hélice, es cadena proliferativa, se enrolla sobre sí misma como un resorte, ¿no? Entonces nosotros tenemos un resorte, ese resorte se puede estirar muchas veces, se puede encoger, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero ese resorte nos da la idea como si fuese un tubo, y el tubo nos da la idea como si fuese una superficie, ¿no? Por eso le decía, la estructura secundaria nos da la idea de superficie. Mire, ese resorte dice que está conformado por aminoácidos. Dice, la rotación puede ser a derecha o izquierda, ¿no? Entonces ese resorte puede ser así, por ejemplo, en un sentido, o al revés, en otro sentido. Entonces dice a derecha o izquierda. ¿Qué más? Dice los grupos R de los aminoácidos que hemos visto, que pueden ser azufrados, están hacia el exterior del resorte. Los grupos R están hacia el exterior del resorte. Dice, la cadena se estabiliza mediante puentes de hidrógeno. Dice, en una proteína, dice, un 80% puede estar conformado por alfa hélice. La alfa hélice, yo decía que se parece como un resorte. Estos a su vez se asemejan a una escalera de caracoles. A una escalera de caracol. La escalera de caracol, por ciertos momentos, tiene unos parantes verticales. Esos parantes verticales nos dan la idea como si fuesen los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno hacen pues que ese resorte no se estire ni se comprima, se mantenga en forma estable. Entonces los puentes de hidrógeno estabilizan la estructura, ¿no? Evita que se estire o se comprima, por decirlo. Ahí tenemos una forma, y esto de acá nos da la idea de un tubo. Ese tubo ya tiene idea de una superficie. Puede ser de esta manera. Esas son las estructuras alfa hélice. Entonces hay una secuencia de aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos como indica acá. Y los puentes de hidrógeno están de este puntito, digamos, al punto de acá, ¿no? Puente de hidrógeno, puente de hidrógeno. Entonces, esos puentes de hidrógeno estabilizan la estructura. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Hay cosas tópicos. Claro. ¿Cómo evitar que dolor de cabeza, fiebre? Ese es una gripe, todo sí. Sí puede hacer eso. Mi papá decía, con una jeringa te pasa todo. Antes era así. La jeringa primero, si no pasaba, después le iba a mí. ¿No? Y simplemente le hacían pues un lavado de estómago y pasaba.
¿Qué le estoy tomando? Ya, pues, no se diga no. No sé cuál estoy tomando. Seguimos. Entonces le decíamos, pues, este resorte se estabiliza con los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno hacen que esta estructura o se estire o se comprima. Tenemos ejemplo, ¿no? La ferritina, ¿no? Que transportaba el fierro, ¿se acuerdan? Entonces, parte de la ferritina presenta alfa-hidro. Esta parte de acá es estructura primaria. Estructura primaria. Aquí, miren, para que se dé este doblez de acá, para estos dobleces se requiere aminoácidos pequeños. ¿No? Se requiere de aminoácidos pequeños. Y para que forme el resorte, va a haber ciertos giros, entonces también requiere de aminoácidos pequeños, pero sobre todo a nivel de estos dobleces más profundos. Entonces, ¿qué aminoácidos son pequeños? La glicina, la alanina, son los más pequeños. Aquí. Acá está presentando los puentes de hidrógeno para estabilizar la estructura. Los grupos R están hacia afuera. Los grupos R están hacia afuera. Aquí no presenta los puentes de hidrógeno, aquí sí lo presenta, ¿no? Con el fin de estabilizar la estructura. Acá son unos puntitos continuos, ¿verdad? No es un enlace covalente, ¿no? No es un enlace covalente, es una atracción entre ellos. Entonces, acá está indicando como que es hacia la izquierda y a la derecha, ¿no? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Acá está indicando más o menos cuántos residuos hay en una vuelta. Yo parto aquí, sigo la secuencia y estoy en esa altura. En una vuelta más o menos decir que hay un promedio de 3.6 residuos de aminoácidos. Aquí está indicando los puentes de hidrógeno. El otro tipo de estructura secundaria es la hoja beta plegada. Entonces esto sí va a parecer una hoja, y que cada cadena polipeptídica se sitúa extendida como si fuesen los rieles del tren. Esto nos da la idea de los rieles del tren, ¿no? Y los rieles del tren, para que estén estables, hay unas maderas entre ellas. Esas maderas se llaman durmientes, ¿no? Haciendo que estos rieles en sí no se separen, ¿no? Entonces acá dice, la cadena polipeptídica se sitúa extendida como los rieles del tren. Dice, los puentes de hidrógeno estabilizan la estructura, puede ser intercadenas o intracadenas, ¿no? Y estos durmientes, los puentes de hidrógeno son como los durmientes en los rieles del tren, ¿no? Entonces estos puentes de hidrógeno actúan como si fuesen los durmientes que estabilizan la estructura. Acá. Entonces acá están los puentes de hidrógeno, que si fuese el riel del tren, que serían los durmientes. Hace entonces que estas estructuras de acá no se separen o no se junten. Acá la flecha está indicando, nosotros decíamos que las proteínas se nombran desde el grupo amino terminal hacia el carboxilo terminal. Entonces esa flecha está indicando eso, ¿no? Está indicando que desde el lado derecho inicia la numeración de la cadena polipeptídica, y acá está indicando que empieza del lado izquierdo y termina en el lado derecho, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ahora sí vemos que son la hoja plegada, ¿verdad? No se notaba anteriormente, de esta manera así, ¿no? Es una hojita, otra hojita, están plegadas. Arriba está indicando la secuencia, la orientación, ¿no? Del nitrógeno terminal hacia el carboxilo terminal, ¿no? Como son en sentido contrario, ¿ves? Acá nitrógeno terminal, carboxilo terminal. Entonces, en este lado de acá es hacia arriba, en este lado de acá es hacia abajo. Entonces, como las orientaciones son opuestas, dice antiparalelas. Dice antiparalelas.
Acá la secuencia es el mismo, ¿no? De nitrógeno a carbono, y nitrógeno a carbono, entonces son paralelos. ¿Vale? Y aquí vemos la hoja beta plegada. Hay un tipo de variaciones que por ahora sentido. O sea, tal vez uno tiene más accesibilidad a algún tipo de estructura. Sí, lo que el hombre ha hecho es ver orientación, como son de lados opuestos, decimos que son antiparalelas o paralelas en nuestro caso, ¿no? Dependiendo de la proteína. Dependiendo de la proteína, ¿no? Esto de acá, miren, a pesar de que dice que son antiparalelas, puede ser dos cadenas diferentes o puede ser una misma cadena también. ¿No? Puede ser una misma cadena. Entonces acá sí se nota que diga hoja beta plegada. Aquí no notamos, simplemente notamos los rieles, por decir, y los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Pero acá sí, la hoja beta plegada, ¿no? Okay. Algunas estructuras, ¿no? Entonces acá tenemos pequeño resorte, acá tenemos la beta plegada, acá tenemos la alfa hélice, alfa hélice. Esta parte de acá es estructura primaria, ¿no? La secuencia de aminoácidos. Acá beta plegada, es decir, lo que vemos como flechas son las beta plegadas y lo que vemos como una cinta seguida como una forma de resorte, alfa hélice y beta plegada. La queratina es así: una alfa hélice, dos alfa hélices, aquí tenemos una pequeña soguilla, estas orillas se ensamblan entre sí y tenemos la queratina. Entonces la queratina da la apariencia como si fuese una soga, que está conformada por pequeñas hojitas, ¿no? Está conformada por pequeñas hojitas, ¿no? El colágeno forma parte de nuestro organismo, también tiene esta estructura con alfa hélice. Entonces, estas son pequeñas estructuras, ellos se van a ensamblar y va a formar esta estructura finalmente. A nivel de la seda tenemos las fibroínas, beta plegadas. La estructura terciaria, aquí es el otro nivel de estructura para las proteínas. La estructura terciaria nos da una idea ya en el espacio, en las tres dimensiones. En las tres dimensiones. Entonces, refiere al orden tridimensional de los átomos de las moléculas en el espacio de una cadena perspectiva. Entonces, la estructura terciaria es como si fuese una maleta de hilo, de lana, de hilo. Es una sola cadena, ¿no? Una sola cadena. Si fuese una enzima, parte de esa cadena estaría formada por el sitio activo donde se da la reacción enzimática, ¿no? Y muy importante que participe el pH para que se dé la reacción enzimática. Dice, la cadena terciaria dice, engloba todas las estructuras secundarias que puedan coexistir, ¿no? Vale decir, alfa hélice, beta plegada, en diferentes partes de sus proteínas, ¿no? Dice, los enlaces que estabilizan la estructura terciaria son interacciones electrostáticas, los puentes de hidrógeno, enlaces de sulfuros, interacción hidrofóbica, interacción dipolo-dipolo. Entonces, estos enlaces hacen posible que la estructura terciaria se mantenga estable, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, los puentes de hidrógeno estabilizan la estructura alfa hélice, por decirlo así, ¿no? Un ejemplo de estructura terciaria es la mioglobina, ¿no? Que está presente en el músculo. ¿Qué hace la mioglobina? Mio significa músculo. ¿Qué hace la mioglobina? Van a buscar aquí. Anteriormente también le presenté la ferritina, por una partecita. Acá más o menos está completa la ferritina. Es una proteína globular. Si es una proteína globular, esto es una proteína
naturaleza terciaria. Si es terciaria, es una sola cadena polifertil. Eso decía como si fuese un ovillo de lana, una sola cadena. Una sola cadena. Entonces acá vemos pues que hay alfa hélices por diferentes partes, pequeños resortes por diferentes partes. Y hay estructuras, ¿no? Acá vemos una secuencia nomás. Entonces esta pequeña secuencia se da pues estructura primaria. Acá vemos secuencias, ¿no? Estructura primaria, estructura primaria. Entonces, asociación de estructura primaria con diferentes formas de estructura secundaria van a formar una estructura terciaria. Acá alfa hélices, acá tenemos la queratina, está conformado por alfa hélices. ¿Cómo se estabiliza una estructura terciaria? Pues acá por medio de puente saliente, una atracción electrostática por aquí, ¿no? Una parte positiva, otra parte negativa, se atraen entre sí. Por puente de hidrógeno, por puente de hidrógeno. El hidrógeno de un lado, por el oxígeno de otro lado. Los puentes de hidrógeno. Acá también está el puente de hidrógeno. Por los puentes de sulfuros. Por los puentes de sulfuros. Pues estos puentes de sulfuro hacen que esta estructura esté en cerca. Se rompe esto, ya no está en cerca. Por interacciones hidrofóbicas, ¿no? Entonces, entre ellos se van a repeler. Esto hace de que tratan de que no estén juntos, ¿no? Tratan de que no estén juntos, ¿no? Acá también tenemos, ¿no? Interacciones hidrofóbicas, ¿no? Se repelen entre sí, ¿no? Entonces, eso hace que esta partecita de acá estén separados, no se junten, ¿no? No se junten. Entonces supongamos pues que justamente el sitio activo sea esta parte de acá, ¿no? Si este es el sitio activo de una enzima, necesita que esto esté más o menos alejado, ¿no? Mediante interacciones hidrofóbicas, que esta parte de acá esté alejado, ¿no? Si cambiamos el pH, entonces probablemente esto de acá, ¿no? Va a permitir que ingrese probablemente el sustrato, ¿no? Entonces, si cambiamos esta parte de acá, quizás el sustrato no va a poder ingresar, ¿no? Quizás el sustrato va a reaccionar aquí nada más, no por esa parte de acá, ¿no? Entonces es muy importante el sitio activo en una enzima si uno cambia el pH. Acá tenemos una enzima, la lisozima, que es globular. Si es globular, es una estructura terciaria. Una estructura terciaria. Entonces acá vemos alfa hélices, pequeños resortes, después una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos sería pues, una estructura primaria, ¿no? Estructura primaria. Acá el colágeno, como tipo fibroso, presenta cadenas alfa hélices. Presenta cadenas alfa hélices. Acá nos da la apariencia como si fuese una sopa, ¿no? Acá la mioglobina que se parece a la hemoglobina, aquí está presente el oxígeno. Se tiene como reserva de oxígeno la hemoglobina. Entonces acá que vemos estructura primaria, estructura secundaria, estructura primaria, secundaria, y asociación de estructura primaria y secundaria da la terciaria. La asociación de estructura terciaria da la estructura cuaternaria. Acá la misma mioglobina, esta es una sola cadena. Una sola cadena. Acá dice extremo amino de la cadena. Acá dice uno, dice acá. Acá dice 1, 2, 3, 4, 5. Y por acá dice extremo, el último. Entonces, esta es una sola cadena. Es una sola cadena. Entonces, la hemoglobina sirve como reserva de oxígeno en el músculo. La estructura cuaternaria es la asociación de estructuras de la terciaria y la disposición espacial de cada una de las cadenas polipeptídicas, es decir, de cada una de las cadenas polipeptídicas. Vale decir, cuando hablamos de estructura cuaternaria, al menos tiene que tener dos cadenas polipeptídicas, ¿no? La estructura cuaternaria ya habla de cadenas polipeptídicas, ¿no? En los anteriores hablábamos solamente una sola cadena.
Dice, los enlaces que estabilizan la estructura cuaternaria son los mismos de las estructuras terciarias. Entonces lo que vimos, puente salino, el hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, los sulfuros. Un ejemplo de estructura cuaternaria son las enzimas alostéricas y la hemoglobina. Ya sabemos que la hemoglobina transporta fierro, transporta gas. Las enzimas alostéricas. Bueno, como enzima cataliza una reacción enzimática, ¿no? La hace en el menor tiempo posible. Pero el término alos significa, ¿no?, otro sitio. El término alos significa otro sitio, ¿no? ¿Qué sitio importante tienen las enzimas? El sitio catalítico, el sitio activo, ¿no? Otro sitio son las enzimas alostéricas. Es decir, las enzimas alostéricas son aquellas enzimas que aparte del sitio activo presentan otros sitios, ¿no?, que sirven para regular estas enzimas, o bien para activarla o bien para inactivarla. A veces una enzima se inactiva simplemente fosforilándola o desfosforilándola, ¿no? Una forma rápida de decirlo así. Okay. Bueno, ya sabemos que la hemoglobina, acá, la hemoglobina. Acá vemos en amarillo una cadena, en rojo otra cadena, en amarillo es otra cadena y en rojo es otra cadena. Acá hay 4 cadenas polipeptídicas. Cada una de ellas tiene su grupo M, ¿no? Su grupo M, para transportar el oxígeno, ¿no? Entonces acá tenemos 4 cadenas polipeptídicas. ¿Qué tenemos acá? Estos que están en amarillo es una estructura terciaria, otra estructura terciaria, otra estructura terciaria, otra estructura terciaria. Cada estructura terciaria es una cadena, ¿no? En esta estructura terciaria vemos pues alfa hélices, ¿no? Después cadenas simples, primarias, ¿no? Miren lo que hace el oxígeno, perdón, la hemoglobina. Esta es la hemoglobina que ya no presenta el oxígeno. Tiene esta primera abertura de acá. Esta es la hemoglobina que presenta el oxígeno. Miren esta abertura. Cambió. Esas propiedades tienen las enzimas alostéricas, ¿no? Sufren cambios conformacionales, ¿no? Sufren cambios conformacionales. Pues esos cambios conformacionales no son perennes, ¿no? Son temporales nada más, ¿no? Son temporales. Entonces, las enzimas alostéricas también sufren estos cambios conformacionales, ¿no? Okay. Acá vemos una hemoglobina A, una hemoglobina S. Cuando uno estamos en formación bajo la forma de feto, tenemos una hemoglobina fetal. Nacemos, ¿no? Y en el transcurso de los días esa hemoglobina, ¿no?, se convierte en hemoglobina de un nacido, ¿vale? Decir, si fuese hemoglobina A, que es de adulto, por decirlo, ¿no? ¿Okay? ¿Qué pasa con algunas personas que tienen un grupo de hemoglobina S? Mira el cambio de acá. En la posición 6, el ácido glutámico de una hemoglobina normal está la valina. Eso hace que los eritrocitos, ¿no?, tengan esta forma. Los llaman glóbulos rojos en forma de O, son falciformes. Falsi significa de la falsa forma, falsa estructura. Entonces, de esta manera se obstruyen entre sí los glóbulos rojos que no están pasando a nivel de las arterias y venas. Entonces, simplemente cambiando un aminoácido nada más. Cambiando un aminoácido. Muchas veces por este hecho, ¿no?, ocurren trombosis, o sea, como un atoro dentro de las arterias. Se atoran y no hay circulación, los tejidos posteriores pueden morir. Simplemente por eso. No hay una buena corriente de los glóbulos rojos a nivel de todo el tejido, ¿no? Esto puede ocasionar algunos atoros, digamos así, ¿no?, en el sistema circulatorio. Entonces, simplemente cambiando un aminoácido. Acá. La mioglobina y la hemoglobina, ¿no?, carga del oxígeno. Aquí está indicando, bueno,
a estas alturas, tanto hemoglobina como mioglobina está saturado, sí, ¿no? Al 100% saturado, ¿no? Esta parte. Está indicando acá que a nivel del músculo, ¿no? A nivel del músculo, la mioglobina se satura más que la hemoglobina. Eso está indicando. Otro dato más acá, ¿no? Bueno, que las curvas son diferentes, ¿no? Este es de esta forma, este es de esta forma. Pero habíamos dicho que la hemoglobina, para que deje libertad al oxígeno, necesita que se aumente la concentración de iones hidrógenos, ¿no? Entonces, en los tejidos tenemos la hemoglobina con el oxígeno, pero para que ese oxígeno quede en libertad, tiene que haber un aumento de iones hidrógenos. Cuando hay aumento de iones hidrógenos, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumento o disminuye? Disminuye, son inversos, ¿no? Son inversos. Concentración con pH son inversos, ¿no? Entonces, miren, suponemos que los pulmones, ¿no? La hemoglobina está saturada acá al 100%, ¿no? 100%. ¿Cómo? ¿No me escuchan? Estoy mirando allá. Tiene que mirar allá, estoy señalando. ¿Dónde está el 100%? En el techo, ¿verdad? Entonces, acá en los pulmones, la hemoglobina está saturada de oxígeno al 100%. En los tejidos está a este orden, un 60%. Entonces, tiene que bajar los niveles de pH, ¿no? Para que la saturación baje, ¿no? Supongamos de 60 a 40. Si baja de 60 a 40, entonces es que está dejando en libertad el oxígeno, ¿no? Está dejando en libertad el oxígeno en ese tejido. Y eso tiene que ser mediante la presencia de iones hidrógenos, o otra manera que ocurre lo mismo es bajando el pH, ¿no? Bajando el pH. Otro dato importante que ocurre con la hemoglobina es que los eritrocitos requieren de esta sustancia, el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces se conoce como Becker, el 2,3-bifosfoglicerato. Estas son las curvas de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Acá dice una hemoglobina sin presencia del menos significa sí. No está presente el 2,3-bifosfoglicerato. Y este de acá está indicando en presencia, el más significa en presencia del 2,3-bifosfoglicerato. Ok, pensemos acá. La hemoglobina está saturada en un 80%, ¿no? En cierto tejido. En presencia del 2,3-bifosfoglicerato va a estar un poquito más de 60. Entonces, ¿qué pasó de aquí para acá? Que estaba como 80, ahora está como 65%. Entonces significa que ha dejado oxígeno en los tejidos, ¿verdad? Ha dejado oxígeno en los tejidos. Entonces los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos necesitan del 2,3-bifosfoglicerato con el fin de dejar el oxígeno en los tejidos. En este tejido que son los eritrocitos, ¿no? Vale decir, la hemoglobina tiene... El joven de rojo, ¿me está escuchando? ¿Sí? ¿Me está escuchando? ¿Sí? ¿En qué estábamos? Estoy hablando de la hemoglobina cuando sube o baja por la presión. Entonces le decía, la hemoglobina, cuando está presente el 2,3-bifosfoglicerato, va a preferir a este compuesto que al oxígeno. Es como si dos amigos están caminando, pasa una chica y el amigo se va con la chica. Y así. Entonces, miren, acá la hemoglobina deja el oxígeno y prefiere este compuesto, 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, de esa manera deja en libertad el oxígeno. Entonces, el 2,3-bifosfoglicerato tiene más afinidad con la hemoglobina, ¿no? Que la hemoglobina con el oxígeno. Intercambian oxígeno por el 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, eso es bueno porque supongamos que justamente en los eritrocitos no hay ese cambio de iones hidrógeno, no baja el pH, entonces los eritrocitos se quedan sin oxígeno. Una manera de sacar el oxígeno es en presencia del 2,3-bifosfoglicerato. Es una alternativa para los eritrocitos. Creo que eso es todo.
Un compañero suyo me preguntaba de qué libro más o menos sacamos esta parte de acá. Porque mayormente Harper, que es fácil de conseguir. Una compañera que tiene un Harper.